Muy buenas noches a todos. De nuevo un placer compartir con ustedes este viernes con un clima más agradable que días anteriores. Bien, esta noche nos reúne un tema por demás frecuente en la práctica médica, la insuficiencia cardíaca, y estaremos hablando puntualmente de uno de los nuevos fármacos en el arsenal terapéutico. Digo nuevo entre comillas porque ya en realidad no es tan nuevo. Eh, para esta jornada nos acompañan colegas, amigos, cardiólogos y panelistas también prestigiosos, cardiólogos e internistas, que nos estarán ayudando un poco con la evidencia, explicando a través de un caso clínico y cómo llevar a la práctica la utilización de este fármaco, específicamente el sacubitril/valsartán. Voy a pasar a presentar a los ponentes de esta noche. Nos acompañan la doctora Luz Cabral, la doctora Silvana Sayas, el doctor Gustavo Escalada y como panelistas la doctora Estela Torres y el doctor Jorge González Ruiz Díaz. Muy buenas noches, estimados colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a iniciar esta presentación con la doctora Luz Cabral. Doctora, buenas noches nuevamente. La voy a presentar. La doctora Luz es especialista en medicina interna y cardiología. Es jefa de departamento de cardiología del Hospital Nacional, docente de posgrado de cardiología de la Universidad Católica del Guairá y past presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Doctora Luz, muy buenas noches, reitero, y las cámaras son de usted. Muy buenas noches, doctor Falcón. Muchísimas gracias por invitarme a participar de esta sesión. Realmente la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna es una sociedad muy querida por mí. Quiero pedirles permiso para, antes de iniciar mi presentación, para decir unas palabras y expresar mi eterna gratitud, reconocimiento a la primera cátedra de clínica médica, a todos los grandes maestros que fueron los que con ellos compartí mi residencia. Eterna gratitud a los profesores. No voy a ir mencionando los nombres porque son muchísimos. Eterna gratitud a los jefes de sala, a los jefes de residentes y a todos mis compañeros. Los llevo muy dentro de mi corazón. Gracias, gracias, gracias por todo lo que me han brindado. Quisiera saber si es que se notan las diapositivas. Sí, doctora. Sí. Perfecto. El tema que me encomendaron es sacubitril/valsartán, un nuevo horizonte. Todos sabemos que la insuficiencia cardíaca, definitivamente la fisiopatología está relacionado, el sustrato fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca está relacionado a la sobreestimulación y activación de tres sistemas: el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, estos dos tratando de compensar inicialmente, pero que en el tiempo se vuelve deletérea. Y el tercer sistema, el sistema de los péptidos natriuréticos, que tienen un efecto diferente a la de los otros dos mencionados y tienen un efecto positivo, incrementando la natriuresis y diuresis, reduciendo la presión arterial y sobre todo teniendo en cuenta que se reduce la fibrosis y la hipertrofia. Aquí tenemos los tres
tipos de péptidos natriuréticos que conocemos actualmente, que son el péptido natriurético atrial cerebral y el péptido natriurético C. Estos tienen un efecto muy importante una vez unidos a los receptores, producen sobre todo diuresis, natriuresis y los efectos de antihipertrofia, antiproliferación, antiapoptosis y un efecto también sobre el sistema neurohumoral, reduciendo el efecto de la aldosterona sobre el sistema renina-angiotensina y la reducción del sistema del tono simpático. Es también antiproliferativo y aumenta la regeneración vascular. En esta línea de tiempo podemos observar, en esta línea de tiempo podemos observar sobre todo abajo son los diferentes modelos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca que fue cambiando de década en década. Pero el hito histórico del cual vamos a hablar es de que en 1973 se descubre el péptido, la neprilicina, En la década del 80 se descubre por primera vez el péptido natriurético atrial. En la década de los 90 se identifica al inhibidor de la neprilicina. Para la década del 2000 se hace la primera molécula adicionando el inhibidor de neprilicina más un IECA, aparece la molécula el Omapatrillab, el cual no tuvo un efecto muy positivo por los efectos colaterales que tuvieron. Posteriormente, en la década del 2010, en el 2014, aparece la molécula inicialmente llamada desde el punto de vista de investigación el LCZ696, que es el sacubitril valsartán. Para el 2015 se identifica al sustrato de la neprilicina como un biomarcador. Es así que tenemos la molécula del sacubitril valsartán, que por un lado el sacubitrilato inhibe a la neprilicina, que es una enzima que degrada los péptidos natriuréticos, pero no solo ellos, también la adrenomodulina, la bradiquinina, la angiotensina 2, y los vuelve inactivos. Al inhibir esto, podemos tener el efecto positivo. Es así, por un lado, y por el otro lado, el valsartán, cuyo efecto es el inhibidor ARA2, que produce ambos un efecto benéfico potencial, incrementando la vasodilatación, reduciendo el sistema nervioso simpático, incrementando el sistema nervioso parasimpático, la actividad, aumentando la natriuresis, la diuresis, y un efecto muy positivo para la remodelación, reduciendo la fibrosis y por tanto el riesgo de arritmia. Es así que en el 2015 aparece con bombos y platillos y da realmente un dejo de éxito, de que hay algo más, el estudio Paradigm, donde comparan el LCZ696, en aquel tiempo todavía no se llamaba sacubitril valsartán, el nombre de investigación era este, versus enalapril, donde se observa un efecto contundente en la reducción del punto primario de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca a favor del sacubitril valsartán. Posteriormente, si vemos, identificamos solamente a la muerte cardiovascular,
también el éxito fue contundente y lo mismo para la hospitalización de insuficiencia cardíaca. Y en estas imágenes podemos identificar que los efectos, los objetivos primarios de muerte cardiovascular u hospitalización, si vemos para los inhibidores ADRA2, solamente reducen un 15%, los IECA un 18% y el sacubitril/valsartán un 20% adicional. Es así, este es un artículo que fue publicado en el 2020, el año pasado, 5 años después del Paradigm, en donde vemos que tanto a los 5 años de muerte cardiovascular y hospitalización, la muerte, hospitalización de todas las causas, sigue siendo muy positiva a favor del sacubitril/valsartán, incluyendo en pacientes de menos de 75 años o más de 75 años, con baja fracción de eyección de menor o mayor a 35% y también con una fracción glomerular de menos de 60 ml por minuto o más de 60 ml por minuto. Es así que tiene un efecto positivo a nivel sérico, reduciendo la disfunción renal, incrementando la función ventricular, reduciendo el tamaño del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, mejorando la calidad de vida y la clase funcional de los pacientes. En el 2019 se publica el estudio PROVE-IT-HF Trial, donde se plantea qué efectos tiene directamente sobre la remodelación del miocardio en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuyo objetivo fue determinar los cambios en los biomarcadores y relacionarlas con el remodelado, midiendo los volúmenes y función del ventrículo izquierdo. Fue en 794 pacientes por 12 meses en una cohorte, y donde vemos en esta curva cómo desde el inicio del sacubitril/valsartán se comienza a reducir el BNP, pro-BNP, en forma importante y desde el inicio hasta los 12 meses. Siguiendo, vemos, por ejemplo, que con respecto al tamaño, a la función del ventrículo izquierdo, inicialmente los pacientes tenían en promedio una fracción de eyección de 28%, a los 6 meses se incrementa a 34% y a los 12 meses a un 37%. Y si vemos en el tamaño del ventrículo izquierdo, inicialmente empezaron con 86% de diámetro diastólico, reduciéndose a 79% a los 6 meses y a un 74% a los 12 meses. El ventrículo izquierdo, el diámetro sistólico de 61 baja 52% y posteriormente a un 45%. Y no solo en el ventrículo izquierdo y la fracción de eyección, sino también en el tamaño de la aurícula izquierda, viendo que empiezan con 37, posteriormente se reduce a 32 y por último a 29. Es así que los cambios neuromorales se correlacionaron al tamaño del ventrículo izquierdo. Es así que podemos decir que la remodelación cardíaca inversa observada con el sacubitril/valsartán también es unos datos muy positivos de dicha asociación en pacientes
con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. El Pioneer HF, que fue publicado también en el 2019, fue en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero una vez estabilizado, estando hospitalizados dichos pacientes, fueron randomizados a recibir sacubitril versus enalapril. Y fueron 3 los objetivos que buscaron. El primer punto fue determinar cambios en los biomarcadores, el NT-proBNP, viendo que existe versus el enalapril una reducción en forma muy importante con una P significativa. El otro compuesto, el otro objetivo primario era ver la muerte, rehospitalización por insuficiencia cardíaca, diámetros del ventrículo izquierdo y salir de la lista de trasplante, y vemos que prácticamente en el grupo de sacubitril también fue muy importante con respecto al enalapril. Y el otro objetivo, el de seguridad, se ve que tanto en el sacubitril y valsartán para el empeoramiento de la función renal, la hipercalemia, hipotensión sintomática y eventos de angiodema, no hubo diferencia significativa. Este es el último estudio que se presentó el año pasado, fue publicado el año pasado, y este año fue presentado como highlight en el American College, que fue el estudio LIFE. Este es un estudio prospectivo, multicéntrico, que tengo que reconocer que fueron solamente durante 24 semanas de seguimiento, porque fue suspendido por la pandemia del COVID-19, en pacientes con fracción de eyección menor del 35%, pero a diferencia de los otros, estos pacientes en mayor proporción tenían clase funcional 4. Entonces, en total fueron randomizados 335 pacientes para el grupo sacubitril versus valsartán por 24 semanas. ¿Y qué vemos en la curva? En primer lugar, los biomarcadores. Si bien vemos que en el grupo sacubitril-valsartán en biomarcadores fue mucho menor la curva versus valsartán, la P no fue significativa. Y en lo que corresponde al otro objetivo, que fue de muerte cardíaca o insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca, tampoco tuvo ningún efecto positivo. En lo que se refiere a solamente hospitalización y rehospitalización, tampoco vemos diferencia entre sacubitril, valsartán y valsartán. Por tanto, se concluyó que si bien no hubo diferencia en ambos grupos, se plantea que la fracción de eyección, estos pacientes estaban muy deteriorados, que estaban más allá del bien, más cerca del mal, por decir, pero que el seguimiento de momento es a 6 meses y los reportes fueron preliminares. Este año fue publicado otro highlight, pero en este caso fue en pacientes con infarto de miocardio, con insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Incluyeron a pacientes con infarto de miocardio dentro del primer al 7º día con en Kimball 3, 4, con edad mayor de 70 años, fracción de eyección de menos de 30, diabéticos
y pacientes sin reperfusión. Justamente un grupo de pacientes que precisamente no es el grupo que solemos ver en este tipo de análisis. Fueron randomizados a recibir sacubitril/valsartán versus ramipril en 5.600 pacientes, 495 sitios y más de 50 países. Estas son las características, y lo que vemos es que si comparamos el ramipril con el sacubitril, si bien en el grupo sacubitril el objetivo de muerte cardiovascular, primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca en pacientes ambulatorios, no tuvo una P significativa. En los objetivos secundarios, sí cabe resaltar que la P fue positiva solamente para el grupo de muerte cardiovascular, hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. En el grupo, en este estudio se concluyó que si bien el sacubitril/valsartán versus ramipril no reduce los eventos cardiovasculares en pacientes con disfunción ventricular postinfarto, sí se vio que los eventos fueron menores en el grupo de sacubitril y que ambos fármacos fueron bien tolerados por todos los pacientes. Por tanto, para ir concluyendo, podemos decir que el sacubitril/valsartán es una terapia segura y eficaz en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mejora la calidad de vida y permite una mayor sobrevida en pacientes portadores de esta patología, reduciendo las hospitalizaciones y rehospitalizaciones. La estrategia de iniciación hospitalaria ofrece una vía potencialmente nueva para mejorar la clínica del paciente y que veremos en los próximos años su implementación más amplia en la práctica y potencial expansión de sus indicaciones terapéuticas. Por último, me deja decir, para concluir, digo, y esto seguirá. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Luz Cabral, excelente presentación. Bien, a continuación vamos a escuchar a la doctora Silvana Sayas. La doctora es especialista en medicina interna y residente de segundo año de cardiología. Ella nos estará presentando un caso clínico y con el título también de sacubitril/valsartán, un horizonte para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Doctora Silvana, buenas noches. Adelante. Su micrófono, doctora. ¿Se escucha bien? Ahí sí. Adelante. Muy buenas noches. Agradezco a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación. Esta noche les traigo un caso denominado insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se trata de un paciente varón de 40 años de profesión chofer, casado, procedente de Lomacutá, Asunción, que consulta por dificultad respiratoria y palpitaciones. Este paciente cuenta con un cuadro de 2 meses de evolución de disnea al esfuerzo físico, moderado inicialmente, insidioso, progresivo, hasta llegar a las mínimas movilizaciones, lo cual dificulta las actividades diarias. Acompaña el cuadro palpitaciones y edema de miembros inferiores, negando AMBUR. 7 días antes se agrega disnea en reposo, por lo que acude a otro centro privado donde es evaluado y en el contexto de un edema agudo de pulmón queda internado y es tratado con diuréticos y tras mejoría clínica es derivado a nuestro servicio para mejor estudio. A su ingreso el paciente se encontraba disneico en clase funcional 3 de la NIJA y se objetiva tos productiva con expectoración amarillenta, negando fiebre y portaba un hisopado PCR para SARS-CoV-2 negativo. Los antecedentes remotos de la enfermedad: es un paciente conocido portador de cardiopatía desde hace 5 años, requiriendo varias internaciones por cuadros similares anteriormente descritos y no portaba estudios previos.
Es conocido hipertenso desde hace 5 años en tratamiento regular con alfa-metil-dopa 1 gramo cada 8 horas y lercanipina 20 miligramos día, pero ese tratamiento solamente fue instalado de forma regular desde hace un mes. Anteriormente refería un tratamiento irregular con el alapril y carvedilol, pero irregular. En los hábitos tóxicos es tabaquista que abandona el hábito hace 5 años, 20 cigarrillos por día, configurando 17 paquetes años. Es bebedor social que abandonó el hábito hace 1 año. En los antecedentes patológicos familiares, madre viva conocida hipertensa de larga data, padre vivo y aparentemente sano, y posee 3 hermanos y uno de ellos hipertenso. Los signos vitales al ingreso: una presión arterial de 150-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 24, se encontraba afebril y saturando 96% oxígeno ambiente. En ese momento el paciente se encontraba con 95 kilos y 1,75 m, configurando un IMC de 31, lo que nos ubica en obesidad grado 1. Al examen físico de este paciente se observaba una incrustación yugular a 45 grados, un diámetro anteroposterior del tórax aumentado y a la auscultación un murmullo vesicular disminuido globalmente y crepitantes en ambas bases, no roncus ni sibilancias. En el aparato cardiovascular, en el área central, un ritmo regular, R1, R2 normofonéticos, no soplos, y se ausculta ritmo de galope. Así también en el abdomen se palpaba hepatomegalia, 3 traveses de dedo del reborde costal derecho y un edema bilateral o de 2 cruces en las extremidades. Laboratorios al ingreso: este paciente se encontraba con glóbulos blancos elevados, con neutrofilia, un perfil renal claramente alterado, una gasometría normal, un patrón citostático y citotóxico en el hepatograma de configuración mixta, en una orina simple con proteinuria, una cruz, y en los biomarcadores cardíacos una leve movilización de la troponina I y un BNP claramente elevado de 1937 picogramos ml. En el electrocardiograma al ingreso visualizamos un ritmo sinusal regular, una frecuencia cardíaca de 110, un eje próximo a 0 grados, una onda P presente y aumentada en amplitud y un patrón de bloqueo de rama izquierda. En la radiografía de tórax, en una incidencia posterior anterior, en el plano óseo, llama la atención costillas horizontalizadas, un mediastino ensanchado, una silueta cardíaca con un índice caretorácico aumentado, un parenquima pulmonar con signos de redistribución vascular y seno costofrénico y cardiofrénico derecho no ocupados. En la ecocardiografía transtorácica quiero que puedan apreciar en un eje paraesternal largo, un diámetro aórtico que vemos aquí y un diámetro auricular donde hay una franca dilatación de la aurícula izquierda, y a nivel del ventrículo izquierdo vemos un septum y una pared posterior levemente hipertrofiada. El ventrículo izquierdo está dilatado y si observamos la motilidad está disminuida. Así también en un eje apical, 4 cámaras, vemos unas cavidades dilatadas, los ventrículos hacia arriba, las aurículas hacia abajo, el ventrículo izquierdo vemos aquí, y quiero que observen la hipoquinesia marcada a nivel global. Las válvulas se encontraban sin alteraciones significativas al Doppler. Vemos nuevamente en un eje paraesternal largo, en un modo M, un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo de 67, un diámetro sistólico de 55 milímetros, un septum de 14, una pared posterior de 13. Aquí vemos una aurícula izquierda dilatada. Así se configura una fracción de eyección de 35% por take-off, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 60 milímetros de mercurio, concluyendo una cardiopatía hipertrófica en fase dilatada con fracción de eyección de 32% por Simpson. Los diagnósticos al ingreso entonces fueron de una cardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca aguda con fracción de eyección reducida, edema agudo de pulmón superado, una neumonía intrahospitalaria,
un EPOC probable, injuria renal aguda versus una enfermedad renal crónica agudizado, como no teníamos estudios previos, un síndrome cardiorrenal tipo 1, hipertensión arterial estadio 2 de la ACC, obesidad grado 1 y extabaquista. En los diagnósticos electrocardiográficos, un ritmo sinusal regular, una frecuencia de 110, un bloqueo rama izquierda, una clase funcional 3 de la NIGE, un estadio D de la ACC. En el diagnóstico etiológico, idiopático, metabólico, tóxico, aterosclerótico e infeccioso. La conducta en sala de ingreso con este paciente fue el de iniciar goteo de butamina y furosemida bajo una monitorización continua. Se enviaron así muestras de hemocultivo y esputo, y en el contexto de haber estado expuesto a gérmenes hospitalarios se inicia piperacilina tazobactam cubriendo foco pulmonar. Recibió así 7 días con buena respuesta clínica y laboratorial en la parte infecciosa. A los 10 días de internación este paciente todavía se hallaba con signos de sobrecarga, que a pesar del tratamiento óptimo, inotrópico y furosemida, presenta una diuresis disminuida objetivada a 700 ml en 24 horas, para lo cual nosotros lo catalogamos como un paciente con falta de respuesta a diuréticos de ASA, que se ve en el 30% de los pacientes. Decidimos entonces evaluar una eventual terapia de sustitución renal para ultrafiltración, recibiendo así 3 sesiones con excelente respuesta y mejoría de la clase funcional. Aquí les traigo una curva de clearance donde hago resaltar el control diario del perfil renal de estos pacientes, donde vemos picos y valles. Y en la segunda flecha es que instalamos la terapia de sustitución renal y vemos y objetivamos una mejoría clara del clearance. Esto está en CKD-EPI. Al último día de internación contaba con 46 ml por minuto de clearance. Así también traigo una curva de presión arterial media, más o menos, pero tomamos a la presión sistólica como corte en 120 milímetros de mercurio, por algo que voy a explicar un poquito más adelante. Este paciente siempre se encontró por arriba de 120 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Entonces, estamos ante la siguiente disyuntiva. Es una cardiopatía dilatada debido a una hipertensión arterial esencial crónica. Es una cardiopatía isquémica crónica debido a la alta carga aterosclerótica del paciente, debido a que es un varón de 40 años, hipertenso, obeso y extabaquista con un pretest alto. Y una vez que pudimos tener un perfil renal seguro, decidimos realizar una cinecoronariografía diagnóstica donde se evaluó una lesión leve de la arteria diagonal rama de la arteria descendente anterior y demás arterias sin lesiones angiográficas. En este contexto, en una segunda reunión clínico-intervencionista, entonces se decide un tratamiento médico óptimo, y aquí hago nuevamente alusión a la curva de clearance que teníamos en 46 ml por minuto y a la curva de presión arterial sistólica, donde siempre se mantuvo por arriba de 120 milímetros de mercurio. Decidimos entonces instalar un ARNI, sacubitrilo valsartán, en dosis bajas, un betabloqueante nebivolol 5 miligramos día, un antagonista del receptor de mineralocorticoides, espironolactona de 25 miligramos día, y un inhibidor del transportador sodio-glucosa tipo 2, dapaglifosina de 5 miligramos día. Así también, como prevención de muerte súbita cardíaca, se decide entonces el implante de una terapia de resincronizador cardíaco y cardiodefibrilador implantable. Cabe destacar que este paciente fue seguido de forma ambulatoria para ir titulando estos medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvana. Excelente formato de su presentación. Felicitaciones. Seguidamente a la presentación del caso vamos a estar con el doctor Gustavo Escalada. El doctor es cardiólogo clínico, fellow del American College of Cardiology, jefe de servicio de cardiología clínica del Hospital Nacional de Itagua y miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. El título de la presentación del doctor, sacubitril valsartán, de los estudios a la práctica clínica del día a día. Doctor, buenas noches. Adelante, el auditorio espera escucharlo. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer compartir con todos ustedes una velada más de ciencias.
Y bueno, me tocó un poquito evaluar este paciente de lo que hicimos y la puesta a punto en base a el último update de la American College y mirar un poquito cómo se trata un paciente con fracción de eyección reducida a la luz de las nuevas evidencias de una manera práctica. Como primer punto, podemos resumir que una vez estabilizado el paciente, teníamos un paciente alrededor de 40 años, en clase funcional 3 o 4, en ritmo sinusal regular en el contexto de un bloqueo de rama izquierda, cavidades cardíacas dilatadas, una fracción de eyección reducida, un BNP bastante alto y un filtrado glomerular disminuido, configurándose un paciente con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en el contexto de una falla renal. Si nosotros tomamos en consideración la gravedad de este paciente y definimos la gravedad en términos de mortalidad, una de las primeras cosas que nosotros debemos de evaluar es justamente el impacto que esto genera, es decir, la fracción de eyección, que si ustedes pueden ver y lo catalogamos en términos de mortalidad, genera una mortalidad alrededor del 25% al lapso de 2 años y un combinado de internación, de muerte e internación que oscila alrededor del 40 al 50%, que si nosotros lo trasladamos en términos de 5 años, lleva a una sobrevida apenas del 40% ante una mortalidad del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente de estas características clínicas, generalmente de cada 3 que nos toquen tratar, 2 quedarían por el camino en el lapso de 5 años. Otro parámetro fundamental que reviste la gravedad es, como ustedes pueden ver aquí, el BNP y sus valores, que independientemente a la fracción de eyección genera una mortalidad muy importante cuando sobrepasa los valores, duplicando, triplicando y llegando hasta 8 veces más la mortalidad en relación a un paciente sin insuficiencia cardíaca. Bien lo demostró la doctora Luz que con el correr de los tiempos este tipo de paciente ha sido el objetivo de la medicina, de todos los médicos en particular, en el esfuerzo de disminuir este riesgo, pero es realmente que a partir desde el 2000 se lleva a no solamente a progreso del punto de vista farmacológico, sino como ustedes puedan ver también en términos de, como el estudio MADIT, el resincronizador que lo hemos implantado en este paciente, así también como los criterios de revascularización con cirugías, que también lo evaluamos a partir de una circunarografía, pero el salto importante se da a partir del estudio Paradigm en el 2014, donde realmente se hace un aporte sumamente gravitante en términos de disminución de riesgo con el sacubitril/valsartán. También empieza a aparecer las glifosinas, así también como el modelo, los estudios Galactic, donde vemos el activador de la miosina, y el Victoria, donde estamos el vericiguat, que también son estudios donde se generaron inclusive nuevos fármacos para tratar esta patología. Pero si nosotros vemos lo que tenemos en plaza, hoy por hoy, en el tratamiento de estos pacientes, vamos a ver que estamos contando con este arsenal. Los ARNIs, los IECA, los beta bloqueantes, los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides y las glifosinas, que son la línea que hoy por hoy tenemos a nivel nacional con clase 1A para tratar estos pacientes. Y en menor medida, en un segundo plano, estaría la ivabrarina con una clasificación 2A de evidencia y la digoxina, así como los diuréticos, para mejorar la morbilidad de los mismos. Si nosotros ponemos a mirar la clase funcional de este paciente, así también como su fracción de eyección, ya orientados exclusivamente al tema de esta noche, que son los ARNI, vamos a poder identificar que califican perfectamente para su uso, ya que es un paciente con una fracción de eyección reducida por debajo del 40% en una clase funcional y constituye un ideal para terapia guiada por la evidencia. Es decir, en un paciente en estadio C como este, con fracción de eyección reducida, la primera línea de tratamiento hoy por hoy
lo constituyen los ARNI, es decir, el sacubitril/valsartán acompañado de los beta bloqueantes. Esto lleva al interrogante cuál sería el tercer fármaco, ya que si los ARNI, los beta bloqueantes, ya sea en forma seriada o en forma conjunta, pudiesen iniciar, cuál sería el tercer fármaco, y es aquí donde entran en juego los antagonistas de aldosterona, y posteriormente, como verán en ambos casos, si el filtrado glomerular lo permitiese, con una tasa de mayor del 30 ml por minuto en teoría, nosotros podríamos ir sumando las glifosinas. En este punto podemos decir de que no existe ningún estudio que realmente nos avale quién iría primero, si la aldosterona o las glifosinas. Lo que sí estaría interesante es tomar en consideración que ambos tienen un efecto potencialmente diurético, tienen también una evidencia 1A, y están siguiendo al paso a los ARNIs y beta bloqueantes. Evaluando a un paciente con fracción de eyección reducida, el siguiente fármaco que estaría entrando en juego serían los diuréticos, los cuales estarían presentes en pacientes con sobrecarga de volumen. Y una vez ya con toda este conjunto de fármacos a nuestra disposición en dosis máximas de beta bloqueantes, tratamos de tener como parámetro la frecuencia cardíaca, con lo cual, si seguimos manteniendo una frecuencia cardíaca mayor de 70, entraría en juego la ivabradina. Esto es sumamente importante porque la frecuencia cardíaca es un marcador de la activación simpática que presenta el paciente del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y tiene la particularidad de que es un objetivo terapéutico, y que por cada quintil que nosotros vayamos bajando la frecuencia cardíaca, lograremos mejorar la sobrevida. Entonces, dijimos que los ARNI y betabloqueantes serían la primera línea hoy por hoy en tratamiento en pacientes estables que podrían entrar en forma secuencial o conjuntamente, siempre y cuando se ingresen con dosis óptimas y dosis objetivo. ¿A qué nos referimos con dosis óptima y a qué nos referimos con dosis objetivo? La dosis óptima es la dosis que el paciente puede tolerar en base a su presión arterial y, en este caso del ARNI, el filtrado glomerular. Y la dosis objetivo es aquella que tuvo el estudio que le dio el peso de la evidencia para su uso. En este caso, por ejemplo, el Paradigm, donde tuvimos pacientes que debían cumplir cierta presión arterial y cierto filtrado glomerular. En ese contexto, debo hacer nuevamente hincapié que es sumamente importante, tanto para el ARNI, principalmente para los beta bloqueantes, estar en la proximidad del peso seco. Ni más volumen ni menos volumen para tener la máxima efectividad en estos medicamentos. La dosis objetivo de los ARNI, es decir, la que todos tenemos que tratar de llegar, es de 97-103 de sacubitril/valsartán 2 veces al día. Esa sería la dosis en la cual tendríamos la mayor proporción de eventos positivos que pudiéramos sacarle a este medicamento en el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada. ¿Cuánto iniciamos? ¿Qué porcentaje iniciamos? Iniciamos a mitad de dosis, es decir, 49-51 en pacientes que estén recibiendo enalapril a una dosis mayor de 20 miligramos al día y valsartán mayor a 160. Si el paciente está recibiendo por primera vez o está recibiendo dosis baja de enalapril o dosis baja de ARA2, siendo menos de 10 enalapril y menos de 160 de ARA2, debemos de empezar a un cuarto de esta dosis objetivo, es decir, a 24 y 26 miligramos 2 veces al día. Aquí debo hacer una salvedad, ya que si nosotros vemos el estudio Paradigm, nos habla de que pacientes que fueron incluidos en la misma tenían un filtrado glomerular por encima de 40. Sin embargo, la FDA acepta el uso de los sacubitril/valsartán en pacientes inclusive con menos de 30 ml minuto para su uso, así como también en pacientes de mayores de 75 años. Entonces, en ese contexto podemos resumir diciendo que
Primero que nada, si vamos a iniciar el sacubitril/valsartán en este contexto, debemos tomar en consideración si recibe previamente un IECA. Si es así, esperar 36 horas para iniciar el mismo, porque aumentaríamos radicalmente la probabilidad de angioedema, así como hipotensión y otros efectos negativos. Si estaba tomando un ARA2, no hace falta esperar estas 36 horas, ya que podemos hacer el switch inmediatamente. El siguiente paso es seleccionar la dosis, como habíamos dicho. Si es de baja intensidad, empezar con la menor dosis posible, un cuarto de la dosis objetivo, y si está recibiendo una dosis superior, hacer el equivalente empezando a mitad de dosis e ir titulando 2 veces cada 2 semanas. Aumentar la dosis al objetivo terapéutico es sumamente importante, pero con el control de la presión arterial, los electrolitos, la función renal, durante toda esta titulación debe ser prioridad. Otro punto interesante, ya que hablamos del filtrado glomerular, es la limitante que presenta para los pacientes. Como mostró la doctora en el caso del paciente anterior, en esto generalmente existe una fluctuación a lo largo de la internación que hace que existan momentos en los cuales realmente se torna complejo iniciar el sacubitril/valsartán y deberíamos esperar al clearance más satisfactorio, que estaría por encima de 30, idealmente por encima de 40. Otra limitante es la presión arterial, el cual se espera que el sacubitril/valsartán se inicie con presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio. Entonces, de esto podríamos decir que el Colegio Americano recomienda moderación en el uso en pacientes con filtrado glomerular entre 30 y 59 mililitros por minuto, así también en los pacientes con una presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, que realmente es la constante. En este caso, el paciente tenía una presión arterial superior a esta, pero debemos decir que los pacientes en mayor porcentaje se presentan con una hipotensión marcada, y es muy importante, así como el sobrevolumen, no tener una depresión del volumen. No utilicemos el sacubitril/valsartán antes de las 36 horas si tenía precedido el uso de IECAS. En el embarazo y en la lactancia realmente evitarlos, y si existe una disfunción hepática también evitar su uso. La siguiente pregunta es, en estos pacientes en una sala de internación, ¿podemos usar el sacubitril/valsartán y en qué momento? Y esto se responde con el estudio que también presentó la doctora Cabral, en el cual el Pioneer nos habla de que podemos iniciar en el contexto agudo y tener todo su beneficio, pero siempre y cuando estemos en un paciente con estabilidad hemodinámica, definida como tal aquel que tiene una presión arterial mayor a 100 milímetros de mercurio en la sistólica, sin el aumento de dosis de diuréticos intravenosos ni vasodilatadores intravenosos, y con más de 24 horas de haber suspendido los inotrópicos. En este contexto podríamos tener todos los beneficios ya mencionados del sacubitril/valsartán, y es el momento ideal en el que iniciamos nosotros el tratamiento de nuestro paciente, así también tomando en consideración el filtrado glomerular. Lo que debemos hacer hincapié en el uso del sacubitril/valsartán y todos estos nuevos fármacos es en evitar la inercia terapéutica. La inercia terapéutica, que es el fallo de los médicos en la iniciación, intensificación y seguimiento del paciente, es lo que se refiere al diagnóstico y tratamiento. Debemos titular los tratamientos, específicamente los fármacos como el sacubitril/valsartán, cada 1 semana o 2 semanas, y llevándola a la dosis óptima más próxima a la dosis objetivo posible, ya que la falta de intensificación del tratamiento, es decir, la inercia terapéutica, es considerado hoy por el Instituto de Medicina Americano como una forma de iatrogenia, con la cual se diferencia de la iatrogenia convencional solamente en el tiempo en que se producen sus efectos adversos. Es así que el Colegio Americano solicita que el inicio de los fármacos de primera línea
sea intensificado cada entre 2 y 4 meses como máximo, en periodos de titulación de 1 a 2 semanas, llevando a un tiempo máximo de estabilización total de 3 meses. Todo esto para garantizar que el fármaco sea iniciado a las dosis equivalentes en términos de sacubitril/valsartán y sea llevada lo más próximo posible a la dosis objetivo en un tratamiento óptimo sin perder de vista la intensificación de la misma. Otro punto también es hablar de intensificación, es una suerte de tratamiento intensivo con fármacos inotrópicos, con implantes de cardiodefibriladores, así también como tratar de sacar la mayor cantidad de volumen del paciente. En el caso nuestro, que teníamos un paciente con un sobrevolumen importante que no respondía a los diuréticos, en el cual tuvimos que hacer una terapia de sustitución renal con buenos resultados, no esperar mucho tiempo para iniciar eso. Vuelvo a repetir, el mensaje es evitar la dilatación en la titulación y en la acción sobre la insuficiencia cardíaca a nivel farmacológico y global. Y otra forma también de dilatación consiste en no enviar al especialista en el momento justo de la insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál sería ese? Sería cuando la etiología no es muy contundente y debíamos buscar a profundidad, cuando existen parámetros hemodinámicos muy alterados, cuando existe la necesidad de una terapia como la resincronización, así como la cardiofibrilación, como vimos en nuestro paciente, o simplemente cuando hay algún tipo de procedimiento como una revascularización o un cambio valvular que necesite para que nuestro paciente salga adelante en términos de clase funcional, morbilidad y sobrevida. Pero lo importante es siempre que tengamos presente que la medicina es ciencia, y por más ciencia que estemos generando a partir de estudios de investigación y procedimientos, el arte que viene de la práctica diaria, del saber observar, escuchar al paciente y revisar al paciente y poner en práctica esta ciencia, constituye la medicina en sí, ciencia y arte. Bueno, les invito a ver este tipo de casos y muchos otros más en nuestra página de cardiología del Hospital Nacional, que tiene esta dirección, y no me queda más que agradecerles por la atención. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Excelente presentación, bien claro y puntual del cuándo, cómo, y anteriormente los que te precedieron ya explicaban el por qué. Bien, ahora voy a presentar a mis demás invitados, nuestros panelistas. La doctora Estela Torres de Tahuada. Doctora, buenas noches. La doctora especialista en medicina interna, docente de grado de la Universidad del Pacífico, director médico del Hospital Nacional de Itagua y past presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. También al doctor Jorge González Ruiz Díaz, especialista en medicina interna, especialista en cardiología, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Doctores, ambos bienvenidos a su casa luego. Buenas noches, y le damos espacios para comentarios o preguntas que puedan tener para nuestros excelentes expositores. Buenas noches, un saludo cordial a los colegas expositores, doctor Jesús, doctor Ruiz Díaz, a la audiencia que nos está acompañando a través de Facebook Live. Realmente un placer escucharle al equipo de cardiología del Hospital Nacional. Nos han dado prácticamente un pantallazo, o más que un pantallazo, de todo lo que es la insuficiencia cardíaca, de los cambios que ha habido bastante en los últimos tiempos. Y creo que tenemos que empezar a pensar en ya usar estas nuevas drogas. Y cada droga tiene su porqué, que es el aumento de la sobrevida de estos pacientes, la disminución de la mortalidad y también la disminución de la hospitalización y sobre todo la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes.
Realmente tenemos con los ARNI y con las drogas inhibidoras de los cotransportadores parecen ser una buena alternativa hasta ahora. No sabemos lo que dentro de unos años vamos a vivir, pero también tenemos sobre nosotros el costo, ¿verdad? O sea que también tenemos que pensar que lo que ya sabíamos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y que funciona, tenemos que también usarlo porque el medio en el cual desarrollamos la medicina, eso es lo que nos permite hacer. Pero como yo siempre le digo a los residentes, tenemos que saber lo que se debe de hacer y se hace lo que se puede hacer, ¿verdad? Así como vi con la excelente revisión bibliográfica e inclusive con la presentación del caso clínico de la doctora Saya, yo creo que una alternativa muy válida en este momento es empezar con un ARNI más el resto, ¿verdad? Un ARNI, un beta bloqueante, diurético, una espironolactona o espleronona en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Eso es lo ideal, lo que podríamos hacer, ¿verdad? Ahora, lo que yo pregunto es, ¿qué cuidados, aparte de lo que ya dijo el doctor Escalada, que ya dijo bastante, cuando yo tengo un paciente en que que está con una insuficiencia cardíaca, que está compensado, que puede ser un grado 2, que es un paciente que está relativamente bien, y viene al consultorio y me dice, doctora, mi amigo está tomando sacubitril valsartán, yo quiero saber si yo puedo tomar lo mismo, porque usted no me indica, puedo tomar, no me indica. ¿Cuándo decidimos cambiar? Si el paciente está estable, cambiamos porque sabemos que tiene un mejor pronóstico, lo dejamos así. ¿Cuál sería la decisión terapéutica en un caso en que el paciente esté estable en un grado 2, que no refiera a muchas molestias, pero sabemos que con un ARNI podemos mejorar la sobrevida de ese paciente? Me gustaría escucharte, doctora Cabral. El ARNI en este momento, tanto como el IECA, el beta bloqueante, es la primera línea de tratamiento. Cuando en primer lugar, tendría reparos para utilizar ARNI si el paciente está tomando un IECA por los angioedemas que se pueden presentar, sobre todo glótico, en los pacientes al hacer el switch. Por eso es muy importante el punto que dejó en claro Escalada, de que hay que esperar un tiempo sin IECA para iniciar sacubitril valsartán. El otro punto a tener en cuenta es que en los pacientes que tienen una tendencia a estar hipotensos, idealmente empezar con un ARNI no sería lo más indicado porque sabemos que hay pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida de 30, 28, 25%, que tienen tendencia a prácticamente mantener una presión de 100 a 90 de sistólica nada más, que apenas nos permite mantener dosis muy pequeñas de IECA beta bloqueantes. Ese sería un caso en el cual no utilizaríamos de entrada ARNI ni haríamos el switch. Ahora bien, otro punto, si bien no se ha demostrado en comparación de los IECA con los ARNI que se produzca mayor hipercalemia, habría que tener consideración en hacer un seguimiento, sobre todo cuando utilizamos espironolactona o eplerenone asociado. Esos serían los puntos más importantes a tener en cuenta. El paciente
sobre todo que el que presentamos era un paciente que permitía, sobre todo por la curva de presión sistólica, y fue así que estaría dentro del primer grupo de los pacientes que se beneficiarían. Me encantaría recordarles, es cierto lo que decís, Estela, y es algo que vivimos día a día con respecto al costo de los medicamentos, pero esa misma situación lo vivimos con el enalapril cuando empezó el enalapril hasta que se masificó. Pero siempre suelo decirle a los residentes que el estudio que me decidió hacer cardiología fue el estudio Consensus, en donde se presentó que el enalapril a dosis tan baja como 2.5 miligramos podrían reducir la morbimortalidad de los pacientes en clase funcional 4 con muy baja fracción de eyección de hasta un 50% a los 6 meses. Y es así que se suspendió ese estudio porque era antiético prácticamente. Es así que cuando salió el Paradigm, realmente a mí me produjo una satisfacción muy importante porque hasta ese estudio no teníamos ninguna otra droga tan contundente como el efecto del enalapril y de los de su clase, que son los IECAS. Gracias. Gracias, doctora Luz. Yo tengo otra pregunta, doctor Falcón. Sí, adelante. Si tuviéramos un paciente con una insuficiencia cardíaca, diabético, ARNI o inhibidores de los cotransportadores, si tendríamos que elegir, porque sabemos que los inhibidores de los cotransportadores tienen una nefroprotección plus, o sea, a los ARNI. Entonces, y esa combinación de ARNI más cotransportadores me parece que es audaz, porque los dos producen natriuresis y los dos producen hipovolemia. Y un paciente que ya tiene un deterioro de la función renal, la combinación, no sé, no estoy criticando si no estoy preguntando cuál sería, digamos, el aporte y cuál sería el riesgo que nosotros tenemos que evaluar en esos pacientes, ¿verdad? Más todavía un paciente como el que presentó la doctora, que es un paciente cardiorrenal, donde ya tiene un deterioro de la función renal. Entonces estamos agregando dos medicamentos que potencian la natriuresis más el diurético, son 3. Entonces, en realidad estoy haciendo 2 preguntas. Si ustedes tuvieran un paciente diabético con insuficiencia cardíaca, ¿por cuál de los 2 optaríamos? Si eso tienen alguna experiencia. Permiso, doctora. Quisiera tomarme el atrevimiento en agregar algo más a la pregunta de la doctora, si me permiten. Visto y considerando que suele ser el común denominador del paciente diabético con insuficiencia cardíaca. Y agregar a lo que preguntaba la doctora Estela, si estos ARNI, el sacubitril valsartán, tiene cierto grado de efecto nefroprotector y hasta qué punto iría el rango de seguridad, o sea, hasta qué punto del aclaramiento de la creatinina. Y otro punto que me llamó la atención que decía el doctor Escalada, se puede iniciar de manera secuencial o mandar a la cancha a todos los jugadores juntos. Estuve mirando un poco el lanzamiento de la guía europea de insuficiencia cardíaca y en la nueva guía ellos sacan ese tratamiento escalonado y tiran a todos los jugadores juntos. IECA o ARA2, ARNI,
De hecho, ARNI primero, beta-bloqueantes, antialdosterónicos y las glifosinas. Entonces, ¿algún comentario si tienen algo referente a eso de tirar todo junto o darlo de manera secuencial y el efecto nefroprotector que pudieran tener? Disculpe si fue un poco confuso ya con la doctora. Jesús, quiero contestarte un poquito ahí. El problema de darlo todo junto a la vez serían justamente, principalmente la hipotensión, ¿verdad? O sea, ese sería el principal problema al inicio, ¿verdad? Por eso, o sea, podemos dar todos a baja dosis, empezar a titular y en las siguientes semanas ir aumentando hasta llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Siempre va a depender del paciente, ¿verdad? Yo creo que esa es lo que... Bien. Doctor Escalada, doctora Luz, ¿tienen algún comentario acerca de lo que preguntaba la doctora? Bueno, con relación al quién entra primero, quién entra después, obviamente nosotros estamos hablando, como lo mencioné, estamos hablando de una guía terapéutica que no es una Biblia de tratamiento y tampoco es una receta de cocina en donde este va primero, este va segundo, este va tercero, sino son tratamientos personalizados, ¿verdad? Por eso es que ellos nos ofrecen una dosis óptima en el cual los estudios te brindarían una disminución del riesgo relativo a sufrir un determinado evento. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés un paciente en estas características que hemos presentado y cuando utilizás el sacubitril/valsartán tenés una probabilidad de reducción de riesgo X, cuando también tienen las glifosinas, que también tienen los bloqueantes de los receptores mineralocorticoides, y esa unión de evidencias hace que disminuya el riesgo y mejore el pronóstico del paciente. Eso es desde el punto de vista netamente, digamos, de evidencia científica. Pero existe otro parámetro que es la terapia óptima, que es la parte, como dije, que está en la muñeca del médico, en donde hay que tener en cuenta 3 parámetros fundamentales a considerar. Primero que nada, la limitante, como dijo el doctor González, de la presión arterial, que es muy frecuente que los pacientes en el contexto de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tiendan a la hipotensión y también que tiendan a la disfunción renal por la disminución del volumen sistólico que repercute sobre la presión de perfusión renal y hace que aumente, o sea, disminuye la tasa de filtrado glomerular, aumentando la circulación de creatinina en sangre y limitando los fármacos. Puntualmente, sobre una de las respuestas de la doctora Estela, es que el sacubitril/valsartán en los estudios que se han propuesto, en su utilización en forma gradual y en forma titulada semanalmente, no ha generado un impacto negativo sobre el índice de creatinina, o sea, la función renal en sí. Sí ha impactado a nivel del potasio y como angioedemas, ¿verdad? Y por otro lado, existe un efecto nefroprotector, sí, de las glifosinas. Entonces, realmente no habría un por qué elegir uno u otro, más bien es quién toleraría los 2 juntos o quién toleraría los 3 juntos. Es decir, nosotros debemos y estamos obligados a disminuir la mayor cantidad de riesgo posible en un paciente. Es decir, y cuanto mayor cantidad de medicamentos que disminuyan estos riesgos podamos lograr indicarlo al paciente, mayor beneficio vamos a estar haciendo. No creo absolutamente en recetas así preestablecidas, sino más bien creo en situaciones puntuales, hemodinámicas y de pacientes. Bien, muchas gracias, doctor Gustavo. Doctor Jorge, ¿tiene alguna pregunta para nuestros ponentes? ¿Algún comentario? Queremos escucharle un poco más. Bueno, y más bien un comentario, ¿verdad? Me parece las exposiciones fueron brillantes de los 3 colegas, ¿verdad? Yo creo que bastante claro todo. Ahora, bajar esto, ¿verdad? A la vida real
es nuestro objetivo principal, ¿verdad? O sea, acá tenemos que mejorar la sobrevida, que mejora las hospitalizaciones, pero eso nosotros no lo vemos en el consultorio en el día a día. Tal vez en años, ¿verdad? Así, el seguimiento de nuestro paciente, vamos a ver quién, o sea, cuántos se mueren más o menos, ¿verdad? No es una cosa tangible. Ahora, yo creo que lo más importante para nosotros, para el día a día, es la mejoría clínica real de estos pacientes. O sea, eso se ve en el uso de esta droga, ¿verdad? O sea, realmente es. Y otra cosa que no solemos ver con los IECA y todo, o sea, el mejoramiento de la fracción de eyección por la ecocardio o la disminución del tamaño de las cavidades, no es algo frecuente o muy visible con IECA, con ARA2, con otras drogas. En cambio, con estas sí. Con estas drogas vemos un aumento de la fracción de eyección, vemos una disminución de las cavidades. O sea, es algo muy tangible, ¿verdad? O sea, que realmente es muy interesante. Es muy interesante, una droga nueva que vino a cambiar todo aquí. Ahora, otra cosa con respecto a esta droga, aparte del costo, que al principio no teníamos, ¿verdad? O sea, que teníamos que mandar traer de clorinda, ¿verdad? De otros lados, el Entresto, que es el original. Ahora ya tenemos un laboratorio nacional que tiene esto, ¿verdad? No le voy a hacer propaganda, ¿verdad? Ya tenemos también, ¿verdad? Y los costos son un poquito más. Pero pasa con todas las drogas nuevas. Al principio son caras y después se van haciendo más baratas, ¿verdad? Pero es una droga, sí, que hace rato no teníamos ni insuficiencia cardíaca, hace rato nuestros pacientes no teníamos mucho que ofrecerle cuando llegaban ya a un estado muy avanzado, excepto los nuevos devices, ¿verdad? Los resincronizadores, los cardiofibriladores, que eran más bien desde el punto de vista quirúrgico, ¿verdad? En cambio, desde el punto de vista médico no había mucha opción. O sea, llegamos a tener otra población de pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica recuperada, inclusive gracias a estos nuevos arsenales terapéuticos, ¿no es así? Así mismo. Tanto como recuperada, no, doctor, pero sí muy mejorada, con una reducción de la morbimortalidad por porcentaje de recuperación. Es muy importante tener en cuenta de que pienso que estamos recién en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, hay un grupo grande que van a ir comenzando a estudiarse. Por eso es que puse al final, y esto va a seguir. Y esto seguirá, ¿por qué? Porque están también las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección moderadamente reducida, que aún todavía no se estudiaron. Por ejemplo, dentro de las fracciones de eyección reducida, por ejemplo, les va mucho mejor a los pacientes que tienen entre 30 a 35% de fracción de eyección, pero no les va tan bien a los que tienen por debajo de 30 de fracción de eyección, porque el sistema de remodelación negativa y nefasta de lo que produce el sustrato, sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, ya lo llevó a un deterioro muy importante de celular, fibrosis, metaloproteinasas, etc. Entonces, todavía hay mucho por estudiar. El último estudio que presenté en la insuficiencia cardíaca, en el infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca, lo que intentaron hacer es prácticamente como el estudio SOLVE, en donde se vio el enalapril cómo mejoraba la remodelación y la función ventricular en pacientes con insuficiencia, con infarto e insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección. Pero yo creo que ¿qué es lo negativo de este estudio?
que incluyeron pacientes con muy baja fracción de eyección, menos del 30%, pacientes muy añosos, más de 75 años o igual a 75 años, con diabéticos y sobre todo no reperfundidos. Entonces, yo creo que estamos empezando y probablemente con mayor evidencia vamos a tener cada vez mayor aplomo de ir instalando. Tanto el consenso que salió este año, porque las guías de la insuficiencia cardíaca no ha mucho, que fue publicada por el Colegio Americano y la American Heart. Sin embargo, este año sacaron, que presentó el doctor Escalado, el consensus, ¿verdad? Donde definitivamente el primer paso es IECA o ARNI, beta bloqueantes y los inhibidores de los cotransportadores. Y en el último congreso de insuficiencia cardíaca que fue recientemente se llevó a cabo, si bien no se publicó aún la guía que se piensa que va a publicarse para agosto durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, prácticamente ellos se ratifican que el primer paso es justamente estos 4 fármacos para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Genial. Bien. No sé, doctora Estela, doctor Jorge, si tienen alguna consulta más. Hoy no hubo mucha participación de la gente a través del Facebook Live. El doctor Ortega sí nos hizo una pregunta, si tendría lugar el sacubitril/valsartán en insuficiencia cardíaca por una miocarditis aguda con una función sistólica menos del 30%. Bueno, yo creo que para responder, justo le estoy mirando esa pregunta y otra, el doctor Ortega, yo creo que para responder si existe una evidencia, no existe un grupo grande de estudios con fracción de eyección reducida que diga que fueran incluidos pacientes post-miocarditis. La evidencia existe en pacientes con fracción de eyección reducida de distintas etiologías, predominantemente de causa isquémica hipertensiva. Pero si nosotros hacemos una extrapolación de la evidencia en pacientes con fracción de eyección reducida, el mecanismo fisiopatológico descrito por el cual funciona el sacubitril/valsartán, que es básicamente cortar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y potenciar los péptidos natriuréticos, con todo el efecto positivo que genera eso sobre la remodelación reversa, evitando el deterioro de la clase funcional, bajando todos los parámetros, principalmente la fibrosis, yo creo que podríamos tratar tranquilamente a un paciente de esas características que cumplan un criterios para su uso, que son la fracción de eyección deteriorada y que nos permita la función renal. Pero para hacer un poquito de más tangible esto, le diría al doctor Ortega que nos tocó, por ejemplo, en este lapso de tiempo con el COVID, tratar con 3 o 4 casos miocarditis post-COVID, en los cuales realmente no tuvimos la oportunidad de usarlo porque la fracción de eyección se cayó en forma tan importante en individuos jóvenes que la presión arterial nunca superaba los 90-60 y no tengo la practicidad tampoco de decirle de primera mano que sí funciona, pero yo creo que la luz de la evidencia y la fisiopatología que avala el uso de este fármaco hace que sea una opción totalmente potable. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctora Estela, creo que usted iba a intervenir, ¿o no? Sí, yo quería saber si en un paciente que empezamos la terapéutica para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida,
el hacer un dosaje de los péptidos del ProBNP o el BNP es de utilidad o solo nos guiamos con la clínica? ¿Cómo hacemos? Porque también evalúa la eficacia terapéutica. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, justamente, doctora, esa pregunta me la acaban de hacer en el privado y quería responderla en público, ¿verdad? Realmente es cierto, el BNP es uno de los, como se vio, es un marcador independiente de mortalidad y gravedad de un paciente con insuficiencia cardíaca, pero queda, al utilizar esa sacubitril/valsartán, que es un inhibidor de la enzima neprisilina, aumenta los valores de BNP en sangre, entonces pierde su valor como un predictor de monitorización de la insuficiencia cardíaca en términos de mejoría. Pero podemos seguir usando el NT-proBNP para poder seguir monitorizando, siempre y cuando tomemos en consideración de que esto es secundario a la distensión de las paredes intracavitarias del ventrículo derecho y el izquierdo, ¿verdad?, que estimula la liberación del mismo, y creo que podríamos decir que seguiríamos al paciente dosando NT-proBNP. No sé qué piensa el doctor González, la doctora Luz. Sí, no está recomendado el uso del ProBNP, del NP, pero sí el ProBNP para estos pacientes. Una pregunta para la doctora Luz, que está más en el ámbito de la cardio-oncología, ¿verdad? Tengo entendido que hay datos, sí, de tratamiento con sacubitril/valsartán en pacientes con patologías oncológicas. Sí, efectivamente. Aparentemente también tiene un efecto positivo. El problema con los pacientes de cardio-oncología es que los pacientes que presentan cardiotoxicidad tienen una tendencia a ser muy hipotensos, tienen tendencia a que durante el proceso de quimioterapia es lo que desarrolla el paciente y el paciente es muy lábil. Entonces, tenemos el mismo problema, ¿verdad?, de hipotensiones en estos pacientes. Es más, es todo un desafío manejar cardiotoxicidad en estos pacientes. Generalmente tendemos a internarle y son pacientes que cuando desarrollan insuficiencia cardíaca, no solo una disfunción del ventrículo izquierdo mayor del 10% de la fracción de eyección entre control y control, es cataclísmica sobre todo lo que solemos tener. Es así que ya habíamos presentado incluso una paciente que hizo AC4-doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel y terminó con trastuzumab, y un año después presentó una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, porque el problema de estos pacientes es que no solo puede presentarse durante, sino también después en el seguimiento. En este caso, esta paciente presentó insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con dilatación del ventrículo izquierdo en forma muy importante, y el doctor Escalada presentó en el Congreso de Cardiología el tratamiento y nos basamos puramente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en sí, ¿verdad? Que terminamos colocándole resincronizador y cardiodesfibrilador implantable. Posteriormente, por dilatación del anillo, hizo una insuficiencia mitral severísima y se le colocó incluso ¿cómo es que se llama? Un dispositivo mitral H2H para cerrar, y la paciente prácticamente llegó a recuperar 5 años después la funcionalidad del ventrículo izquierdo.
Muy bien. Muchas gracias, doctora. Tenemos que ir cerrando nuestro encuentro, nuestra jornada. Súper educativa, súper rica la información que pudimos recoger. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Estela Torres por acompañarnos, al doctor Jorge González Ruiz Díaz también, a la doctora Silvana por el excelente caso que nos presentó. Y para ir cerrando, doctora Luz y doctor Gustavo, si pueden darnos 5 perlas de este nuevo fármaco como mensaje para llevar a casa, como resumen de cuándo, cómo, recordar un poco algunos puntos importantes ya para cerrar y ir despidiendo nuestra jornada. Primer punto, empezaría yo por la edad, ¿verdad? Primer punto, para reducir mortalidad, hospitalización y reducción de las rehospitalizaciones. Segundo punto, revertir la remodelación negativa y estar pendientes de todos los nuevos estudios y a cuánto más va a estar extendiéndose a qué grupos específicamente. Y por último, que no ha demostrado tener efectos adversos superiores a un ARA2 o un IECA, pero tener en cuenta lo mismo que solemos controlar en los pacientes, la hipercalemia y la función renal. Yo me quedaría con 5 puntos que son, primero, si van a usar un ARNI, considerar si utilizó previamente un IECA para hacer el switch 36 horas después. Si usó un ARA2, no hace falta. En segundo lugar, como toda droga cardiológica, se inicia con la menor dosis posible e ir titulando cada 2 semanas. En tercer lugar, sería siempre asegurarse que existiría un monitoreo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En cuarto lugar, acuérdense de que cuando usan sacubitril valsartán, el monitoreo en términos de biomarcadores es NT, ProBNP. Y en último lugar, es que no le priven a los pacientes la posibilidad de este fármaco que realmente disminuye la mortalidad de una manera dramática. Muy bien, muchísimas gracias. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, agradecerle a los que participaron con nosotros a través del Facebook Live, agradecerle a la doctora Luz, al doctor Gustavo por donarnos su tiempo, a los panelistas también, a la doctora Silvana, un especial agradecimiento también al laboratorio Kinfa por su apoyo de siempre. Y bueno, cerramos esta jornada con un gran agradecimiento nuevamente, esperando que esto se pueda dar dentro de poco ya de manera presencial. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos por su tiempo.